Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo. Bienvenidos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos desde Lima, Perú, transmitiendo este programa cuyo propósito es estudiar la bendita palabra de Dios a través del folleto de lección. Que el Señor nos utilice a todos de una manera poderosa, porque el Señor en estos tiempos nos necesita como instrumentos suyos. Instrumentos que sigamos trabajando, que sigamos pregonando, anunciando que su venida está próxima en esta tierra. La lección para esta semana es la lección 7 para el sábado 15 de agosto del año 2020. El título: Cifra y Fua, las parteras y el decreto de muerte. ¿Cuál es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de la lección? Es un mensaje poderoso y tiene mucho alcance para lo que estamos viviendo justo ahora. Nosotros sabemos que todo el desenlace de la historia de este mundo, de la humanidad, está escrito en su palabra. Sabemos y confiamos también plenamente que todo ha de acontecer. No hemos de estar turbados ni acongojados. Al contrario, felices porque sabemos que el galardón está pronto a ser entregado. Pero, como habíamos visto en las lecciones pasadas, toda victoria implica sacrificio. Un sacrificio redentor. No hemos de temer ni aún a la muerte. Para nosotros lo que vivimos ahora es un momento de preparación. Vayamos nosotros capacitando nuestro cuerpo, porque va a venir momentos en que quizás tengamos que poner nuestra vida en sacrificio, porque así el Señor lo permite. Y vayamos como lo hicieron antiguamente los mártires, cantando himnos en medio de la hoguera, quizás decapitados, quizás aserrados, pero no hemos de temer a los que puedan hacer al cuerpo. Nosotros amamos y servimos a quien que tiene autoridad sobre nuestra alma. Queridos, tenemos mucho que aprender de estas dos mujeres que prefirieron obedecer la voz de Dios antes que los hombres. Nosotros sabemos que actualmente todos está conspirando el poder macabro para derrumbar sobre todo la institución bendita del cuarto mandamiento, que es el sábado. Hemos sido partícipes a la obligación de quizás descansar en este día que no fue instituido por Dios sino por los hombres, mas nosotros hemos continuado trabajando. Llegará el momento que quizás ya cuando se decrete la ley dominical nos obliguen a trabajar en sábado. Debemos prepararnos ahora. El Señor en su misericordia grandiosa ha permitido este simulacro para que nosotros vayamos preparándonos sin temor, con mucha fortaleza, porque es el que nos da el poder. Sea su bendición con nosotros y también con el Maestro. Estamos en contacto permanente con ustedes a través de los mensajes que nos envían, y como siempre también les invitamos a que continúen en armonía con las cosas de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad grandiosa de estudiar la lección. Bendícenos con tu poder y tu misericordia. Haznos entender las verdades sagradas que tienes ahora para nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Capacítanos, prepáranos, instrúyenos con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos y amigos, al estudio de la Biblia. Una gran alegría nos embarga porque semana a semana venimos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Esta semana tenemos para compartir una gran lección. El título dice: Cifra y Fua, las parteras y el decreto de muerte. Cifra significa adornar y Fua significa brillar. Hagámonos esta interrogante antes de comenzar la lección. ¿Alguna vez has tenido que decidir por la vida o la muerte?
Eso fue lo que le sucedió a estas dos mujeres. El decidir por la vida de los niños o la muerte de ellos. La palabra de Dios dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque el temor a Dios trae bendición. La lección que se ha preparado para esta semana tiene dos subtítulos muy importantes que vamos a tratar. El primero es la desobediencia civil. ¿Qué sucedió con Cifra y Fúa? ¿Qué pasó con ellas? ¿Fueron obedientes? ¿Fueron desobedientes? Eso lo vamos a descubrir en la lección. Y el segundo punto dice el decreto de muerte. ¿Qué sucedió con los niños esclavos en Egipto? ¿Cuál fue el decreto que emitió el faraón en su momento? ¿Y cuál será el decreto que emitirán en el mundo en el fin de los tiempos? Hoy conoceremos estos temas importantes. Vayamos a la pregunta número 1. ¿En qué condición se hallaban los hebreos en los días de las dos parteras? ¿Existirá la esclavitud en el fin del tiempo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre, y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo, y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Capítulo 13, versículo 16. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18, ¿qué nos dice? Y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo. Venid, congregaos a la gran cena de Dios, que comáis carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Mis queridos hermanos y amigos, vemos aquí un tema más que interesante. Por un lado, la esclavitud de los hebreos. Y por otro lado, la esclavitud al final de los tiempos. Veamos estos cuadros. Ustedes saben que José, el hijo de Jacob, fue el hombre más poderoso después del faraón en su época. Pero una vez que murió José, y murieron también sus hermanos, los hijos de Jacob, surge otro faraón. Ese faraón era una persona muy cruel. Entonces él dijo entre sí, Israel es más fuerte que nosotros, así que seamos sabios con él, para que no se multiplique, para que ya no siga creciendo la población. No vaya a ser que haga guerra y se vaya de la tierra. Entonces pensó, hagamos servir a Israel con dureza. Los molestaré con cargas pesadas, dijo ese faraón. En otras palabras, estaba diciendo, mira, tengo que detener el crecimiento poblacional del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió luego? Los egipcios sometieron a Israel a una cruel servidumbre. Y en todo su servicio los obligaban con rigor, dice la palabra de Dios. Pero cuando más grande era la opresión, mayor era la multiplicación y el crecimiento del pueblo. Más los castigaban, más se multiplicaban. Es que mis hermanos, para los egipcios, un hebreo era insignificante. Eran tratados como animales. ¿Qué dolor habrán sentido las mujeres de esos hombres? El maltrato que sufrían esos hombres. A las mujeres les habrá dolido mucho. Seguramente, hasta aquí el maltrato lo sufrieron mayormente los varones. A las mujeres les llegaban los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque recibían a sus maridos, a sus hijos heridos, adoloridos, con sus espaldas ensangrentadas, llenas de marcas por el látigo que recibían. Era una esclavitud nefasta en esa época. Eso era la esclavitud que sufrieron los esclavos, los hebreos, el pueblo de Israel. Ahora sustentemos la esclavitud en los últimos tiempos. ¿Qué sucederá al final de los últimos tiempos? Ya casi estamos en esos tiempos, ¿no es cierto? Falta muy poquito para llegar a ese tema de la esclavitud de los últimos tiempos. Y voy a tomar la reflexión hecha en el libro Consejos para la Iglesia. ¿Qué nos dice esta reflexión? Dice, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá
cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Ahora dice, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Algo muy interesante aquí. El Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 señala claramente, ¿no es cierto? Ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? Cuando dice que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos. Bien, acá lo estamos ilustrando en este cuadro. La bestia de dos cuernos dice que es los Estados Unidos. Y el Apocalipsis 3:16 dice que obligará a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos, a obedecer ese mandato. Ahora mira tú, cuando llegue su momento, que ya falta muy poco, se resolverá lo siguiente: establecer el nuevo orden mundial, y como día de reposo se guardará el día domingo, en homenaje al Papa. Aquel que no la cumpla, simple y llanamente morirá. Esa es una profecía. Claro, no nos vamos a extender mucho en las profecías porque son demasiado amplias, ¿no es cierto? Lo importante aquí es comprender el versículo que nos han mostrado los hermanos. ¿Qué dice Daniel capítulo 8 versículo 3? Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces queda entendido que al final de los tiempos va a existir esclavitud. Pero esta esclavitud va a ser impuesta a todos los que no guardan el día sábado. ¿Eso qué significa? Que la esclavitud de los últimos tiempos es por un tema de obediencia, de adoración. Por eso dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos ordenará, dice la bestia de dos cuernos, a que guardes el domingo y no el sábado. Ahora, ¿qué sucede si tú aceptas guardar el día domingo? Que muchos los van a hacer, desde luego. Te conviertes en esclavo de la bestia. ¿Y qué sucede si no guardas o no cumples ese mandato? Serás perseguido, serás encarcelado, quizás seas muerto por no obedecer a la bestia. Ahora te doy un alcance. En el año 2004, la Organización Internacional de Normalización, la entidad que se encarga de los ISO, en su versión 8601, ¿qué dispuso? Que el día domingo es el séptimo día de la semana. Entonces, el proceso que ellos han iniciado ya se está llevando a cabo. Ahora la palabra de Dios dice que está preparando un gran banquete para las aves carroñeras, por supuesto, porque todos estos esclavos sometidos a la bestia serán destruidos. Por eso que la palabra de Dios dice: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de poderosos, de caballos, de jinetes, de libres siervos, de esclavos, de pequeños y grandes. Eso es lo que pregona el ángel cuando se para en el sol. ¿Cuál sería la respuesta para la interrogante número 1? ¿En qué condición se hallaban los hebreos en los días de las dos parteras? Se encontraban como esclavos. ¿Existirá la esclavitud en el fin del tiempo? Claro que existirá la esclavitud. Los que van a ser sometidos por la bestia. Pregunta número 2. ¿Qué significaban los nombres de las parteras en Egipto? ¿Cuál fue la orden que recibieron del faraón? ¿Qué dice el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 y 16? Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo. Y si es niña, que viva. Una orden descabellada, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo mejor. Vamos a este cuadro. En esa época se llamaban parteras. Hoy se llaman obstetras. Parteras provienen de la palabra parto, ¿cierto? O de dar a luz. Estas parteras se graduaron en la universidad, pero de la vida. Asistían al parto solo por sus experiencias. En esa época no había tecnología. Ese ejercicio solamente lo llevaban las mujeres. No había buenas medicinas. Era una persona que alentaba a la madre en caso de que la viera sufrir, cuando el parto era complicado. Y también se convertía en pediatra, porque asistía al niño recién nacido. Ahora, las mujeres de esa época, las hebreas en especial, no tenían miedo a morir. Mira que en esa época no existía la cesárea tampoco. O sea, era un trabajo totalmente empírico. Ahora, si hacemos una comparación con la actualidad, las parteras o las obstetras, las cuales se llaman hoy,
Son profesionales con título universitario, ¿no es cierto? Cuentan con asistencia profesional en el parto, con una enfermera, por ejemplo. Ahora cuentan con tecnología de punta para asistir el parto. La profesión es ejercida tanto por mujeres como por varones. Ahora hay mejores medicinas que en la época. Y en caso de que hubiera peligro, ahora se practica la cesárea. Es decir, el riesgo de morir es muy bajo, pero igual la mujer tiene miedo a morir. Entonces, el objetivo de las parteras y de las obstetras es dar vida, no quitar vida. Se nota claramente en esa época el valor de la mujer hebrea. Eran valientes. El riesgo constante a morir estaba allí latente. Como ejemplo pongamos a Raquel. Raquel murió cuando nació Benjamín. Ustedes recordarán la lección. Pero detrás de esta orden que dio el faraón, ¿quién creen que estaba? Estaba Satanás, el instigador, el que está ahí empujando a la gente para que cometa pecado. ¿Qué le decía Satanás? Mátalo porque te quiere quitar el trono. Y uno de esos niños es el libertador. Entonces ahí el faraón, con esa furia, con esa potestad de mando, ¿qué les dijo a las parteras? Escuchad, Cifra y Fúa. Les ordeno que cuando asistéis a las hebreas en sus propios partos, mirad el sexo. Si es niño, mátenlo. Y si es niña, déjanla vivir. ¿Tú te imaginas qué sentimiento tuvieron estas mujeres en ese momento? Fúa significa brilla, ya lo hemos visto. Y Cifra significa adorno. Ellas habrán dicho, ¿qué? ¿Asesina yo? Las estaban obligando a un asesinato sin consentimiento, mis hermanos. Ahora, definitivamente que el cargo era designado por el mismo gobierno egipcio, ¿no es cierto? Entonces el faraón les daba órdenes. Entonces aquí se ve claramente en qué dificultad puso el faraón a estas mujeres. Entre lo moral y lo inmoral. Ellas se encontraban entre la espada y la pared. ¿A quién tenían que obedecer? ¿A Dios o a su rey? ¿Al Dios de sus padres o al rey de Egipto? En esa coyuntura se encontraban ellas. Tuvieron que afrontar este dilema de lo legal a lo moral. Dicho en otras palabras, tuvieron que afrontar una ley civil o la ley de Dios. La ley del rey de Egipto respondía a la legalidad. ¿Por qué? Porque se trataba de la máxima autoridad de la nación. Pero para las parteras, desde su punto de vista, era totalmente inmoral. Por eso que te decíamos en la introducción. ¿A quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? Miren este tema del coronavirus. ¿A quién obedeció el pueblo de Dios? La mayoría, no todos. A la autoridad civil. Cierren las iglesias. Con todo gusto cerraron las iglesias. No se dieron cuenta que las iglesias cumplen un rol importantísimo en la salud espiritual de las personas. Prefirieron obedecer la ley del hombre antes que el mandato de Dios, que es predicar su palabra, curar a la gente del espíritu. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué significaban los nombres de las parteras en Egipto? Cifra significaba adorno y Fúa significaba brilla. ¿Cuál fue la orden que recibieron del faraón? Que se convirtieran en asesinas, en infanticidio. Si el nacido es varón, matarlo. Si el nacido es niña, dejarla vivir. Esas son las respuestas para este interrogante. Bien, pregunta número 3. Tiene como subtítulo la desobediencia civil. ¿Ejecutaron las parteras Cifra y Fúa la orden de infanticidio del faraón? ¿Qué principio ilustraron Cifra y Fúa en su desobediencia civil? Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 1 versículo 17? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora en Hechos capítulo 5 versículo 29, ¿qué dice? Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tú te imaginas en ese momento qué conflicto tuvieron estas mujeres en su cabeza? ¿Qué es lo que hicieron primero? Señor, ¿qué hago? No puedo ser asesina de ninguna manera. Le habrán dicho: Señor, ilumínanos. ¿Qué hacemos? Es que habían sido convocadas estas mujeres por el faraón como si fueran unas sicarias. Puedo imaginar una noche sin dormir de estas mujeres,
pensando en qué hacemos, en el qué hacer. Ellos tenían en claro lo que debían hacer, pero si desobedecían al faraón, era fijo que iban a morir. Te pongo un ejemplo claro en la actualidad. Hay muchos países que están legalizando el aborto. Ponte a pensar qué estarán diciendo las obstetras en la actualidad. Es casi similar, ¿no es cierto? Entonces, en ese pensar de las parteras, prefirieron el amor de Dios. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces dijeron, de ninguna manera morirán estos niños. Yo no sirvo para sicaria, yo no sirvo para asesina, yo no sirvo para infanticida. Se acordaron de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12:13. Entonces las parteras, en su pensamiento y bajo la guía del Espíritu Santo, dijeron, no podemos hacerlo. Prefiero morir antes que ver morir a tantas almas inocentes. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Ejecutaron las parteras Cifra y Fua la orden de infanticidio del faraón? Claro que no. ¿Qué principio ilustraron Cifra y Fua en la desobediencia civil? ¿Cuál fue ese principio que ilustraron? La obediencia al Señor. Es el principio clave que Dios requiere y nos exige a nosotros. Pregunta número 4. Al demandar respuesta de las parteras Cifra y Fua ante la corte de Faraón, ¿qué eventos futuros prefiguraban? En contraste con la orden del Faraón, ¿cuál fue la misión del Mesías? ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 18? Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó, ¿por qué habéis preservado la vida de los niños? Pero ¿qué dice Mateo, capítulo 10, versículos 17 y 18? Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo capítulo 10, versículo 21 y 22, que dice: el hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira qué tan interesantes son estos versículos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. A las parteras les estaban ordenando que maten y que roben la vida a los niños. Y ahí estaba Satanás. Faraón, tienes que matar a esos niños porque te van a quitar el trono. Entonces el faraón, molesto, con esa ira incontrolable, inició el juicio a las parteras. Ustedes recuerdan de que el faraón era el que juzgaba, el que encarcelaba, el que dictaminaba la muerte. Entonces estas parteras fueron al tribunal del faraón. ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y en ese momento las parteras solo pensaban, ¿qué diremos? Por eso dice el Salmo: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Para nosotros es más importante obedecer a Dios, dijeron ellas. Aquí podemos observar dos tipos de temores. El temor del faraón, que era un temor humano, ordinario. El temor del faraón era perder su poder si el pueblo hebreo crecía y tomaba el control de la nación. Pero ese temor procedía de los celos, era de la envidia, del orgullo que tenía el faraón. El faraón era orgulloso, era un hombre malo. Entonces este faraón, a raíz de ese temor, tuvo que planificar ese dolor y esa destrucción y muerte. Y también vemos el temor de las parteras. Pero el temor de las parteras no fue un temor similar al de faraón. El temor de las parteras fue un temor a Dios. Las parteras no hicieron lo que el rey quería, sino que dejaron vivir a los niños. Pero este temor no es el miedo que tú y yo podemos sentir. Tenemos miedo, decimos, temblamos de miedo. No. Ese temor a Dios significó el valor que ellas tuvieron para enfrentar al faraón. Fueron valientes. Seguramente habrán pensado, bueno, vamos a morir, el faraón nos va a condenar, pero prefiero morir antes de ser condenado por asesino. Esa es la lectura que podemos encontrar aquí. No siempre, mis queridos hermanos, lo legal va de la mano con las leyes de Dios.
Las leyes de Dios son las leyes morales, ¿cierto? En los últimos tiempos, mis queridos hermanos, aquellos cristianos que guarden el sábado estarán también frente a los tribunales por desobedecer una legalidad humana. Ahora veamos este cuadro. Vamos a ilustrarnos con este juicio que se producirá al final de los tiempos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en su sinagoga os azotarán. ¿Recuerdas cómo fueron azotados nuestros hermanos en la antigüedad? ¿Recuerdas cómo sufrió el apóstol Pablo? ¿Recuerdas cómo murió Esteban? Mira, al final de los tiempos se volverá a repetir esos juicios civiles. Mira tú, ¿cuál va a ser el delito supuesto que vamos a cometer nosotros? Guardar el día sábado. Por eso te lo he puesto aquí. El sábado es la ley de Dios con su pueblo. Esta es la defensa que nosotros vamos a hacer. Y solo vamos a estar nosotros, nada que vas a tener un abogado, no. Vas a estar tú, los jueces y los acusadores. Pero en esos momentos, mis queridos hermanos, se pondrá de manifiesto la fe en su plenitud. Lo que ya hemos estudiado. No te preocupes, dice el Señor. Yo estaré contigo. ¿Cuál será la acusación? Este hombre desobedece la ley dominical, por lo tanto debe morir, te acusará Satanás. Tú en ese momento te concentrarás en Dios y le dirás: Señor Jesucristo, infúndeme valor en este momento para que puedas defender tu posición. Defenderás el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Igual se te va a condenar, aunque no me lo creas, igual te van a condenar. Dios sabe que tú tienes la razón, pero los tribunales no. Y te condenarán a muerte, a cadena perpetua, a la cárcel. Te dejarán morir de hambre, como dice la palabra de Dios. Así que estemos preparados, mis hermanos. Estas lecciones sirven para que nosotros nos preparemos y vayamos pensando en cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. ¿Cuál sería la respuesta a estas interrogantes? ¿Qué eventos futuros prefiguraban? Prefiguran la entrega a los tribunales, la persecución y muerte al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la misión del Mesías? Dar vida. Estas parteras dieron vida. Jesús vino para dar vida, no para matarnos, sino para darnos vida. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la respuesta de las parteras Cifra y Fúa al faraón? ¿Cómo las recompensó Dios? En el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 19 al 21, ¿qué nos dice? Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole. ¿Qué dice Mateo 10:16? Os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a ilustrarnos con este cuadro. Aquí vemos una estrategia muy hermosa. Las mujeres estaban preocupadas. Ellas estaban pensando: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a decirle al faraón? Porque yo no quiero ser asesina, decían ellas. Yo no quiero ser infanticida. Y el diablo seguía presionando al faraón. Tienes que matarlas porque te van a quitar el trono. Van a ser el libertador aquí. Entonces llegó el momento de sustentar su estrategia. Mira lo que hicieron. ¿A qué conclusión llegaron las hebreas luego de analizar su estrategia para ponerla en práctica? La mujer hebrea es robusta y debido al trabajo pesado son fuertes. Ese es el análisis que hacían ellas. Ahora son valientes. La misma servidumbre fomentó en ellas la valentía. Ellas eran temerosas de Dios. Por eso es que no tenían miedo. Ese era el sustento que las parteras iban a dar al faraón. Entonces, cuando llegó el momento del juicio, de estar frente al faraón ya, cuando el faraón les pregunta: ¿por qué habéis preservado la vida a los niños? ¿Qué dijeron ellas? Mire, señor, lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Fue una respuesta con sabiduría y astucia también. Ellas habían planificado el sustento, el argumento de la estrategia. Era una estrategia argumentativa que utilizaron ellas. Ellas no menospreciaron a las hebreas. Al contrario, dijeron ellas, son muy robustas y dan a luz antes que nosotras lleguemos a atenderlas. Definitivamente que era un gran argumento.
Había la posibilidad que las hebreas se hayan atendido solas en muchas oportunidades, sabiendo el riesgo que corría la vida de sus hijos, ¿no es cierto? Pero en este tema de los argumentos hubo un ingenio para preservar la vida de los recién nacidos, la vida de los bebés. Ellas desobedecieron a la autoridad. Y fíjate en esta pequeña imagen que hemos puesto. El autor que ha creado esta imagen la ha ilustrado muy bien. Hay una partera que está mirando por la ventanita, fíjate bien. Y la otra partera está atendiendo a una hebrea. Ellas estaban pendientes por si acaso llegara el faraón y pudiera descubrir esa desobediencia. Allí estaba Cifra y Fua, una que significaba adorno y la otra que significaba brilla. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál fue la respuesta de las parteras Cifra y Fua al faraón? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. ¿Y cómo la recompensó Dios, mis queridos hermanos? Con mucha descendencia. La Biblia dice que Dios le dio mucha prole a las parteras. Es decir, le dio mucha descendencia también a ellas. Las bendijo el Señor. Pregunta número 6. Lleva por título el decreto de muerte. En su enojo, ¿cuál fue el edicto final del faraón del Éxodo? ¿Qué otros edictos futuros, no solo en el tiempo de Cristo, sino en el fin, prefiguraba el mandato del faraón? Vayamos a la Biblia. Éxodo 1:22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca, y preservad la vida de toda niña. Mateo 2:16, que nos dice: cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. El libro de Juan, capítulo 16, versículos 2 y 4. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Os harán esto porque no han conocido al Padre, ni me conocen a mí. Os digo esto para que cuando llegue esa hora, os acordéis que ya os lo había dicho. No os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo al que no adore a la imagen de la bestia. Hermanos, el faraón siguió con su infanticidio, porque el diablo estaba detrás de él. Echad al río a todo niño hebreo que nazca, y preservar la vida de las niñas, decía él. Esa fue una matanza a gran escala, hermanos. Pero cuánto es la misericordia de Dios por su pueblo, que preservó la vida de Moisés, que más tarde sería el libertador del pueblo de Israel. También a él lo botaron en una canasta, recordarán ustedes, y fue recogido y criado por el mismo faraón. Así es la misericordia de Dios, hermanos. Así trabaja nuestro Dios. Ahora, así como el diablo instigaba al faraón para que mate a los niños, también el diablo instigaba a Herodes para que asesinen a los niños menores de 2 años que había en Belén. Porque también el diablo le decía a Herodes: van a ser Jesucristo, te va a quitar el trono. Y él tomó esa decisión de matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y también en sus alrededores. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios, dice la palabra de Dios. Eso le pasó al apóstol Pablo, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo pensaba de que Esteban estaba blasfemando. Es por eso que aprobó su muerte. Y también pensaba que exterminando a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Igual sucederá en los últimos tiempos. Muchos pensarán de la misma manera. Pensarán que cuando metas preso a un cristiano porque guarda el día sábado, piensas que les vas a hacer un favor a Dios. Pero te vas a equivocar, no es así. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo al que no adore a la imagen de la bestia. Cuando se imponga la ley dominical,
muchos hermanos van a morir, otros van a ser encarcelados, otros los van a dejar morir de hambre, otros serán condenados a cadena perpetua. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Y falta poco para que la ley dominical se promulgue en los Estados Unidos y para que todo el mundo lo siga. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál fue el edicto final del faraón del Éxodo? Matar a todo niño hebreo que naciera. ¿Qué otros edictos futuros, no solo en el tiempo de Cristo, sino en el fin, prefiguraba el mandato del faraón? Herodes mandó a matar los niños en Belén y alrededores. Y en los últimos tiempos, la persecución al pueblo de Dios, inclusive hasta la muerte. Y la pregunta número 7 dice: en los últimos días, ¿qué otras pruebas bíblicas tenemos del decreto de muerte? ¿Cómo podrán los creyentes vencer en el tiempo de peligro? El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. El libro de Mateo capítulo 24 versículos 9 y 20 nos dice: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 23 nos dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas que tenemos del decreto de muerte? Analicemos el libro de Apocalipsis. Vi las almas decapitadas, dice la palabra de Dios. Y si Juan vio las almas decapitadas por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, significa que muchos hermanos morirán. Esa es la prueba que tenemos para los últimos tiempos. Estos hermanos a los cuales se refiere la palabra de Dios son aquellos hermanos que obedecieron en su integridad su palabra, los que guardaron los 10 mandamientos de manera total. Ellos fueron los que no recibieron la marca ni en su frente ni en su mano. Ahora mira, este decreto que obligará a la gente a guardar el domingo en lugar del sábado, permitirá que a nuestros hermanos los van a entregar a las autoridades judiciales. Y allí los sentenciarán a muerte, a la pena de cárcel, los torturarán, porque detrás de toda esta tortura está el diablo. No te olvides que todo este plan maquiavélico es de Satanás. Ahora, ¿cuál será la causa de esta persecución, de estas torturas? La obediencia al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, porque la palabra de Dios dice que sus hijos deberían realizar 2 actividades muy precisas. La primera, orar sin cesar para que tu huida no sea ni en invierno ni en día sábado. Es decir, para que cuando tú tengas que huir de esa persecución, no tengas que violar el día sábado o el 4º mandamiento. Y la segunda actividad, tienes que hacer una huida progresiva. Primero ir a una ciudad, luego continuar a otra ciudad. Por eso que Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra ciudad. Entonces esa va a ser tu estrategia que tú vas a seguir. Huid de ciudad en ciudad. Pero primero tienes que orar para que ese caminar no sea en invierno. Estudia y analiza cómo es el invierno en tu país. En algunos países, inclusive, sobrepasa los 0 grados centígrados de temperatura. Tú tienes que analizar cómo es el invierno en tu ciudad. Cómo es el invierno en las ciudades a las cuales estás pensando ir. Recuerda que será un momento de sobrevivencia. Eso hay que tenerlo bien presente. Y te vuelvo a repetir, establece ya un plan de salir de las grandes ciudades y también un plan de sobrevivencia. ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? ¿Qué otras pruebas bíblicas tenemos del decreto de muerte?
muchas muertes producidas a causa de la obediencia del Señor. ¿Cómo podrán los creyentes vencer en el tiempo de peligro? Huyendo de ciudad en ciudad, de manera progresiva, como dice la palabra de Dios. Hermanos, resumiendo los puntos importantes de la lección, ¿qué debemos tener presente cuando tengamos que enfrentarnos ante una desobediencia civil? Específicamente cuando estemos ante las autoridades, ten presente lo siguiente. Dios premia la obediencia. Las parteras fueron bendecidas, prosperadas, multiplicadas. La obediencia a Dios traspasó los límites de su hogar. El pueblo de Israel se vio bendecido, multiplicado, prosperado, fortalecido. Seguramente esto habrá sido motivo de gran gozo y alegría en las familias del pueblo, porque las parteras no se prestaron para este infanticidio. Cifra y Fúa aprendieron que todo lo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, ¿por qué son ejemplo estas mujeres? Porque se opusieron a legislaciones que eran inmorales y atentaban contra los mandatos de Dios. El faraón quiso convertirlas en infanticidas, en criminales, pero no pudo. Ellas practicaron una clara desobediencia civil contra esa orden. Cifra significa adorno. Sé tú como cifra. Adorna tu corazón con el amor de Cristo. Y también sé como Fúa, que significa brillar. Haz brillar tu fe y obediencia a Dios. Estas mujeres pensaron que la obediencia a Dios es lo más importante. Ellas buscaron una estrategia y la presentaron al Señor a través de sus oraciones. Y lejos de pensar en los defectos de las mujeres hebreas, pensaron en las virtudes, como la valentía y la fuerza. Esto permitió elaborar una estrategia de defensa ante el faraón. Por eso es que dijeron, las hebreas son más fuertes que las egipcias, y cuando llegamos ya han dado a luz. Esa fue la estrategia que agradó a Dios. Cualquier ley civil que atente contra la ley de Dios debe ser desobedecida por nosotros. Pongamos a Dios primero, antes que a los hombres. Ahora, respecto al decreto de muerte. Cuando se decrete la ley dominical, nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios será puesta a prueba. Allí se verá la fe que actúa de manera brillante, momento en el cual serás abandonado y traicionado, inclusive hasta tu propia familia, hasta tus propios hermanos de fe. Muchos claudicarán y cederán a los requerimientos del diablo. Pero cuando eso suceda, solo piensa en Cristo Jesús y huye de ciudad en ciudad. Y recuerda que al momento de estar en tribulaciones, si te encuentras ante los tribunales, Dios estará contigo. No te preocupes por lo que dirá, dice el Señor. En ese momento piensa que la redención está a escasos minutos de ti. Prepárate, mi querido hermano, para el último esfuerzo de tu vida. No pienses en el mundo, piensa en la patria celestial que te espera. Cuando estés siendo burlado, atacado, humillado, piensa que el Señor Jesús también padeció. Pide a Cristo que te dé valor, que te infunda ese aliento que necesitas en los momentos difíciles. Y ustedes, hermanos y amigos, que están queriendo venir a nuestra iglesia, quizás algunos de ustedes ya está congregando con nosotros y que recién están empezando su vida cristiana. No teman, hoy el Señor te llama y te dice, hijo, estoy llamando a tu corazón, déjame entrar, quiero que estés presente en la gran cena que estoy preparando para mis hijos. Abre tu corazón al Señor, dile, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, acepto tu invitación, porque quiero estar contigo en tu gran cena y vivir contigo para siempre. Que la paz de nuestro Dios esté siempre con cada uno de vosotros y que nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hemos finalizado el estudio de la lección y te damos un cariñoso saludo, una despedida muy amical. Estamos siempre en este ministerio de oración y ya vamos anunciando, como lo has podido ver, tenemos la convocación a un ayuno grupal, porque el Señor así lo quiere. Buscadme, dice, traten de estar conmigo a través del ayuno, de oración y de súplica. No para que nos quite la prueba, no, sino para que nos dé la fe y la fortaleza para continuar en este camino, a pesar de las circunstancias que nos pueda estar tocando. Que nunca renunciemos de nuestra fe. Al contrario, todas estas pruebas nos sirvan a nosotros para seguir testificando un pueblo que va más allá de lo que aparentemente estas pruebas tienden a amenazar. Nosotros miramos una patria celestial, una vida eterna. Eso es nuestro mayor anhelo. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. A todos los hermanos que nos escriben sus saludos, también les agradecemos infinitamente porque es el apoyo moral que nosotros necesitamos. Las críticas también, gracias, porque eso permite que nosotros vayamos poco a poco mejorando. El Señor te bendiga grandemente. Te saludó cordialmente tu amiga y hermana Noemí Isabel Vargas de Lao. Vamos a hacer la oración. Gracias, Padre mío, Padre amado, que te manifiestas a tu pueblo en todo momento. Ábrenos los ojos de la fe para percibir tu bondad, tu misericordia, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a reconfortarnos unos a otros, según dice tu palabra. No nos desampares. Guárdanos, Señor, hasta el próximo encuentro, si es tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.